Dios les bendiga. Vamos a hablar de algo que es muy importante de manera personal y también tiene que ver con un propósito del plan de Dios para lo que quiere del cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia, que le llama también la palabra. El tema es edificación, y hay una edificación que hace el hombre natural a través de elementos que se planean. Hay dos tipos de construcciones que habla la Biblia, la casa y el edificio. Ahorita vamos a leerlo, la palabra. La casa es muy simple en el sentido de que no tiene tanta complejidad como un edificio. Y el edificio, pues desde el punto importante que es el fundamento, que son los cimientos, y tiene que ver también con varios puntos que mucha gente no conoce en el sentido técnico. Pues dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Bueno, aquí en lo natural es importante, hay algo que tiene que ver con que no se laden los edificios, y son dos centroides que tienen que unirse en un mismo punto, y eso es parte de un conocimiento natural. Entonces, también en el conocimiento espiritual hay que saber cómo se edifica un edificio. Y podríamos hablar de los materiales en lo natural, vamos a ver qué es el material en lo espiritual, los costos también son muy importantes, el dinero, porque a veces los edificios no se terminan por cuestión de costos. Hay muchas cosas que tienen que ver con la falta de conocimiento. Entonces, vamos a hablar de lo espiritual, no de lo natural. Y en lo espiritual hay mucha gente ignorante cómo se edifica nuestra vida espiritual. Vamos a irlo viendo. Primero, en 1 Corintios 3, 9 y 10, el apóstol Pablo nos habla de algo importante, que es lo que estábamos hablando ahorita. Porque nosotros, coadjutores, somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois. Edificio de Dios sois. Al siguiente, hermano, por favor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica. Entonces, aquí el apóstol Pablo se maneja como perito arquitecto porque el fundamento, dice Efesios 2:20, son apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo. El ángulo, Jesucristo mismo. Aquí el fundamento son apóstoles y profetas. No hay ningún otro fundamento, cimentación de un edificio, más que apóstoles y profetas. Hay gente que pone su fundamento por su cuenta, sin tener conocimiento de técnico, hablando de lo natural, pues en lo espiritual es lo mismo. Sin tener conocimiento espiritual, creyendo que están edificando correctamente y no lo hacen. Entonces, el apóstol Pablo, por supuesto que él conocía el fundamento y lo llevaba a donde iba, y les decía, vamos a ver algunos textos más adelante, cómo él hablaba sobre todo esto. Vamos a Lucas 14, 28 al 30, por favor. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero, sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no puede acabarla, todos los que vieren no comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Bueno, vamos a ver con qué, no solo el fundamento, sino con qué se edifica el edificio. Aquí el Señor está hablando de aquel que quiere edificar hacer un edificio, y tiene que contar si le puede acabar el edificio, porque necesita hacer un estudio de lo que tiene que dar para edificar ese
edificio. Entonces dice que ese hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Y quién es el que se burla de los que no acaban ese edificio? Pues el enemigo. El enemigo es el que se burla. Y los que no quieren hacer un edificio, tampoco quieren que los otros lo hagan. Quieren hacer nada más una casa. La casa es más simple y más sencilla. Menos inversión, menos dificultades. Por eso la Biblia habla de una casa y de un edificio. Y ahí es donde el hombre dice, no, pues yo me hago mi casita y aquí me la llevo tranquilo, hablando de algo natural y tiene que ver con lo espiritual. El Señor maneja esto, que debemos de hacer cuentas para terminarlo. Y vamos a ver cómo se va creciendo el edificio. Vamos a Gálatas 6:4. Hay muchos que vienen al Evangelio, en cualquier lado, y aquí también, a recibir, es 6:4, a querer recibir, es un evangelio de salvación. Es mejor dar que recibir. El otro evangelio es diferente, el evangelio del reino. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Dice que debemos examinar nuestra obra. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Examinarlo de manera sincera, hablando de esta alabanza, si inviertes dinero en el banco del Señor y empieza a hablar de cosas, pero el Señor nos dice que es para el milenio y para la eternidad, lo que nos va a dar abundantemente. La gente cree que es aquí. Invierto 1,000 pesos, me va a dar, dice que multiplicado por 100, ¿no? Entonces, creen que es en este tiempo, y no es así. Ese es el evangelio de salvación, en donde dice la palabra que su paga es en esta vida. Quieren la paga en esta vida. Aquí debemos examinar nuestra obra. ¿Qué es lo que queremos construir? ¿Una casa o un edificio? Lo vamos a entender cuando estemos primero aquí en la tierra, tendremos de parte del Señor nuestro premio, pero en la eternidad también, hermanos, ¿qué cosa es estar en un edificio o en una casa? 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. ¿Cómo podemos ser excelentes para edificar a la iglesia? Ahorita vamos a ver algún texto que nos va a dar la clave, hablar con la palabra. El punto de la excelencia, de la edificación de la iglesia, es tener al Padre. Mientras no se tiene el Espíritu del Padre, no se puede edificar la iglesia, porque la iglesia son los que tienen al Padre. Y si no tenemos al Padre, pues no estamos a la altura de la edificación de la iglesia. Es muy simple, ¿no? Premisa simple. En 1 Corintios 8:1 dice, por lo que hace a los sacrificados los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, mas la caridad edifica. Entonces, podemos conocer, dice, ahorita vamos a leer, todos los misterios y toda la ciencia, pero si no tenemos caridad, de nada sirve, dice. Y aquí dice con claridad que la caridad edifica. El material con que se edifican los edificios, hay materiales baratos, hay materiales finos, y los materiales finos normalmente tienen capacidad de carga y no se fracturan. Hay otros que son de segunda o tercera clase, que después se fracturan ni siquiera con un pequeño temblor. Y cuando el hombre tiene ciencia, está hinchado. A veces hay hombres que le hemos predicado, y se interesan en escuchar y ya, esto está interesante, pero hasta ahí. La ciencia que tienen, están hinchados de vanidad y no les penetra la palabra. Por eso, no importa el tener el conocimiento del fundamento, si no se edifica con caridad. La edificación es a través de la caridad. Y eso es importante entenderlo, porque cuando no
existe esa caridad, no se puede edificar un edificio. En el caso de la gente que no entiende el valor de la caridad, porque ellos no lo tienen. Normalmente el hombre se fija en la paja del prójimo y no se fija en la suya, porque no aman, no se dan al Señor. El valor de la vida eterna que muchos de ustedes van a tener no se paga con nada, hermanos. Con nada, con nada. Eso es importante. Y sin embargo, algunos no lo toman, lo rechazan y son los que murmuran y dicen estas cosas. Pero nosotros, por amor, hemos dejado todas las cosas. Aún nuestros hijos han tenido que sufrir el aspecto del servicio del Señor. Y por causa de eso, por el amor al Señor y al prójimo. Pero hay gente que tiene la ciencia y está hinchado, la ciencia de Dios, y se hincha porque tiene conocimiento, pero no tiene amor, no puede edificar, porque el edificio se edifica con amor. Y lo vamos a ver por varias partes, por varios lados. 1 Corintios 13, 1, 2 y 3 nos dice, ya muy conocido, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. Entonces, la caridad es un vaso que se va creciendo en ese fruto que es el Señor Jesucristo, en amor, porque es un fruto del Señor. Y lo dice la palabra con claridad, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amamos lo propio, lo nuestro, nuestra familia, nuestros seres queridos, pero ya el otro, ya no. ¿Por qué? Porque no tenemos el amor del Padre. Porque el amor del Padre es el que dice el Señor, dice, buscan tu madre y tus hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, dice. Así está, la palabra del Señor, no estoy diciendo nada que no conozcan. Entonces, el punto del amor es el amor del Padre. Efesios 4:15. Tenemos que crecer. Antes siguiendo la verdad en amor. Esa es la forma de edificar un edificio, siguiendo la verdad. Si no la seguimos y estamos tranquilos, sentaditos y sin hacer algo para el Señor, siguiendo la verdad, dice en amor. Crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Crezcamos. Para crecer necesitamos seguir la verdad, hermanos. Conocemos la verdad, pero si no la seguimos, pues no estamos creciendo. También una sencilla lógica, una premisa. Entonces, tenemos que seguir el conocimiento, si no, no se hace rema. El hombre que sale de la universidad y no practica su profesión, se va perdiendo el conocimiento. Y se queda y después hace otro tipo de negocio, de lo que sea, pero no sigue su carrera. ¿Por qué? Porque no fue empírico, no empezó a practicar, no empezó a seguir el conocimiento que se le dio para que pudiera llegar a tener no solo el conocimiento básico en la universidad, sino también el práctico, para poder tener también la escuela de lo que es la práctica, lo empírico. Colosenses 2:18, vamos a ver unos textos aquí, que tienen que ver también con lo mismo. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Hay gente que hinchada, conociendo algo caído y no entendiéndolo. Por eso hay gente que dice, a mí me habla el Señor, pero ¿qué Señor? Porque a veces dicen cosas que no vienen a la luz de la Biblia, son contrarias a lo que dice la palabra. Entonces, ¿quién les habla cuando me dicen a mí algo? El Señor me dijo que dejara a mi mujer. Ah, sí, pues la Biblia no dice eso. Dice que, ¿cómo puede saber si no la va a hacer santa? Hablando de eso. Dice que el que esté ligado, que sí, así dice la palabra. A veces, afectando humildad, ¿no? O sea, muy humildes, porque el Señor les habla. No, hermanos, el Señor habla con la palabra. Si no les habla con la palabra, no es el Señor. Es el testimonio del Señor. Él siempre habla con la palabra. Si le habla a uno al Señor, tiene que ser con la palabra. Si no, pónganlo, el 50% no lo crean, y el otro 50% pónganlo en duda. Bueno, 1 Corintios 4:8. Ya estáis hartos, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinéis para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Los corintios que estaban hinchados, dice, hay entre vosotros, dice, no les pude hablaros como a espirituales, sino como a niños. Hay entre vosotros contiendas, disensiones, herejías, envidias. Bueno, el punto importante es que los corintios se creían que ya estaban en el reino. Entonces, si nosotros queremos algo grande en los cielos, tenemos que cumplir los requisitos de edificación para terminar. Si no, se van a burlar de nosotros. Marcos 7:7 y 8, por favor. Hablando el Señor de los fariseos, y en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Aquí el Señor maneja algo que la mayoría de los hermanos en Cristo tienen en todo el mundo, doctrinas de error. Yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy pentecostés, yo soy así, son doctrinas que tienen mandamientos de hombres. Hay pocos hombres. En el norte hemos encontrado varones que han tomado la verdad, los han corrido porque han tomado la verdad del Evangelio. Varios de ellos por ahí, todavía oro por ellos. No sé si estén ya con el Señor, pero yo le digo al Señor, tú sabes, Señor, si están aquí o están contigo. Pero ellos han sido valientes para ir por la verdad. Los mandamientos de hombres que no traen la edificación espiritual correcta. Traen una salvación que es edificar un pacto suave, sencillo. Vamos a 1 Corintios 14:4. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica la iglesia. Por supuesto, ya hablamos de edificación de la iglesia, tiene que tener el Espíritu del Padre para edificar la iglesia. Pero el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Es muy hermoso estar en comunión con el Señor, hablando en lenguas. Hay lenguas de la tercera persona, el Espíritu Santo, hay lenguas del Señor y hay lenguas del Padre. Entonces, para mí, lo que en esta vida es más hermoso es la comunión con el Señor en lenguas. Y la disfruto. Y mucha gente no entiende. Dice que se edifica a sí mismo. Esa edificación tiene que empezar en lenguas, en tercera persona, para después ser llevado al Señor y empezar en lenguas del Señor, para después ser llevado al Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y dará otro consolador, el Espíritu del Padre.
En primera de Juan 3:1 habla de ese amor que es el que edifica, valga la redundancia, un edificio. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. La gente que tiene comunión con los suyos, con el mundo, no tiene todavía el amor del Padre. No quiere decir que no tengamos comunión con los nuestros. Al contrario, los amamos más. ¿Por qué? Porque podemos ayudarlos. Con el Espíritu del Padre los podemos ayudar. Pero si no lo tenemos, va a suceder lo que dice el Señor. Estarán 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Por no haber edificado el edificio. Por esa razón, se van a dar cuenta cuando estemos en el otro umbral, ¿por qué no me esforcé? Por ellos. Supuestamente los quería yo muchos. Y no los pude dejar porque el amor que tenía sobre ellos no me dejó que me aborrecieran. No quise que me aborrecieran. Y estuve entre ellos. Y por esa razón se perdieron. De los 5, 3 o 2 a un lago de fuego. Por causa de no entregarse completo al Señor. Ese es el punto importante. El amor del Padre en nosotros. Porque estarán de aquí en adelante 5 en una casa divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Ok. Cuando estamos divididos, que no podemos, nos aborrecen por causa del amor del Padre, tenemos la oportunidad de bendecirlos. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad, dice la palabra, y ya ese es tema diferente de la edificación, además. Ya lo conocemos. Mateo 10:20 habla del Espíritu del Padre, ya lo conocemos. Dice que no somos nosotros los que hablamos, sino que el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando hablamos lenguas del Padre es porque tenemos al Padre y tenemos construido el edificio. Es nuestro cuerpo que va a ser inmortal. Ese es el edificio que habla la Biblia acerca de ese cuerpo, de aquel que termine de construir el edificio. Hay edificios en la eternidad, hermanos, y ahí hay muchos reyes. También hay Rey de Reyes, pero el Señor está por encima de todos. Él es el que es nuestra cabeza. Y eso ya es algo que es habitación en el tercer reino. Pero nuestro edificio que construimos es nuestra gloria. El salvo pues construye una casa, no eterno. El santo construye una casa que también puede en un momento dado dejar, porque tiene que estar supeditado a la obediencia en el reino y no puede salir de él. Según Corintios 6, 17, 18, ahí dice, salid en medio de ellos, por lo cual salid en medio de ellos para ser inmortales, hermanos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Para ser un ser todopoderoso se requieren estos requisitos. Para eso. Si no, no los vamos a obtener. Y es importante que nosotros podamos vislumbrar el ser todopoderoso que el Señor nos ofrece. Ser hijos con esa gloria del Señor. Dice, la gloria que me diste les he dado. Vamos a algo importante. Para construir un edificio natural se requiere dinero. Iba yo a comentar eso. O lo comenté hace rato. Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Desencaminaron, dice, de la fe. Algunos, ¿no? Normalmente el cristiano se desvía a través de el deseo de tener su dinero aquí, como dice el salmista. 17:14. Maneja que es la paga en esta vida. Así se lo dice al rico en el 16 de Lucas.
de los hombres con tu mano, Jehová, de los hombres del mundo, cuya parte es en esta vida, y cuyo vientre hinches de tu tesoro, hartan sus hijos y dejan el resto a sus chiquitos. Bueno, en el 16, no lo pongo, 16 de Lucas, le dice Abraham al rico, tú tuviste tus bienes en esta vida, y Lázaro tus males, y ahora él es consolado y tú eres atormentado. La raíz de todos los males, el dinero. El diablo es el que da esa potestad en ese tiempo, el dinero. Hay gente que hace pacto con el diablo por dinero. Dinero te trae poder, te da fama, te da que todo el mundo te trate aquí. Eso es parte del dinero de esos tiempos. Pero también el amor edifica en el caso espiritual. Acá el que necesitamos para edificar un edificio natural es el dinero. Pero en el caso espiritual es el amor. Por eso necesitamos llegar a tener el amor del Padre para edificar un edificio. No hay otra manera para edificarlo. Hay una parte importante. Apenas hace poco hubo un temblor aquí en México, fuerte. Los edificios se construyen para temblores, también se construyen para ciclones, para tornados, para fuego. Eso tiene que ver con un edificio que tenga la capacidad de permanecer firme en un elemento que venga externo a querer tumbarlo. Nosotros, cuando llegamos al Padre, dice que el Espíritu de verdad estará con vosotros para siempre. Ya no nos mueve. Por eso el apóstol dice que tengo por cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice que el que toma el arado no puede voltear para atrás, dice el Señor. Porque el que voltea para atrás no es digno del reino. Por eso la palabra dice que no podemos voltear para atrás. Y el servir al Señor es un honor. En cualquier área, hermanos, es un honor. El que no entienda que es un honor servir al Señor, porque todavía no tiene la capacidad espiritual para entenderlo. A la luz de la naturaleza humana, no lo es, porque la carne es enemistad para con Dios, no agrada, no se sujeta. Esa es parte de nuestra naturaleza que tenemos y necesitamos usar mucho tiempo en la espiritual para estar por encima de nuestra carne. Cuando estamos en contacto con el Señor, la carne la tenemos sujeta, pero necesitamos hacerlo, por eso, si no, siempre estamos en esa área en donde no entendemos que servir al Señor, que tener contacto con el Señor, que palpar esa relación hermosa con el Señor, no nos pertenece porque no la procuramos. Queremos lo natural, porque somos naturales. No brincamos a la información espiritual. No brincamos al amor espiritual. Por eso no podemos edificar ese edificio. Dice que cuente, el que quiera edificarlo, que cuente, haga las cuentas para que no se quede a medias. Así que ustedes cuenten esto, hermano. Si están todavía en forma para presentarse delante del Señor, hay algo importante. Cuando el hombre y la mujer tienen miedo de las cosas que nos pueden hacer cruzar el umbral, es porque no estamos en el amor perfecto. Ese es lo que maneja la palabra. Tiene temor. Entonces las personas que tienen temor todavía necesitan caminar. ¿Para qué? Pronto vamos a tener que enfrentar nuestro destino eterno. Pronto. Entonces, edifiquemos el edificio. Fundamentados, como dice el apóstol, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento.
Yo les he puesto el fundamento a ustedes, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Que el Señor les bendiga.